Hola, soy Ayelen Losada, soy terapeuta ocupacional, especialista en metodología ProCC y miembro del equipo docente internacional del Centro Marilander. En esta conferencia presentaré algunos aportes para la reflexión acerca de la corresponsabilidad y lo estamos haciendo en el marco de la 11ª edición de las Jornadas Maternidad y Paternidad, iguales en derechos y responsabilidades, y bajo el lema Convivencia familiar en equidad. Cuando hablamos de corresponsabilidad nos referimos a la responsabilidad compartida en las tareas de cuidados, ¿no? Los cuidados son todas las tareas necesarias para sostener la vida y qué duda cabe que son una responsabilidad de todos y todas. Pero también es un concepto que actualmente se utiliza para interpelar, para convocar a los hombres especialmente a implicarse en las tareas de cuidado. Eh, y para ello queremos reflexionar aquí acerca de 4 aspectos. Por un lado, ¿por qué es importante hablar de esto? En segundo lugar, ¿por qué los hombres están menos implicados o les cuesta implicarse más en la tarea de cuidados? En tercer lugar, que es un tema relacional, es importante no ponerlo solo en una de las partes. Y por último, en que la manera de cuidar que tenemos que compartir, repartir, no es neutra, ni hay una sola. Tenemos también que hacer una lectura crítica al respecto. Entonces, vamos con estos 4 aspectos. En primer lugar, ¿por qué es importante hablar de esto, de la corresponsabilidad y de la implicación de los hombres en estas tareas, ¿no? Pues por un lado es importante porque la igualdad es cosa de todos y todas, ¿no? Y es necesario que se impliquen, que sean corresponsables, pero no solo en los cuidados, sino en la propia igualdad, en la propia construcción de una sociedad igualitaria. Por otro lado, porque trabajar con los hombres es una pata necesaria para continuar y consolidar los avances en igualdad y justicia de las mujeres. Pero también, en tercer lugar, queremos remarcar que hay que trabajar y hablar de esto porque es una necesidad y un derecho también de los hombres como sujetos de derecho, ¿no? El género es una construcción social perversa, violenta e injusta, tanto la del género femenino como la del género masculino. Y se puede y se debe cambiar. El hombre tiene una problemática que es importante visibilizar para buscar la igualdad y condiciones de equidad que deseamos en la sociedad. Entonces es necesario reflexionar mucho acerca de cómo se construyen estos roles de género, por qué, para qué, cómo se reproducen y cómo se encarnan en las personas que casi se hacen como su piel, ¿no? Para poder desarrollar precisamente herramientas que permitan cambiar estos roles. En estos procesos no hay que idealizar, tiene mucha complejidad, no es solamente decirle a los hombres, venga, hombre, toma conciencia de tu género, de tus privilegios, suéltalos, implícate, como si fuera solo una cuestión de voluntad, ¿no? También está la voluntad y vamos a apelar a ello, pero los roles de género se construyen identidad, ¿no? Dan pertenencia social, son un mecanismo de inclusión y forman parte de un entramado social, interpersonal e intrapersonal que no se cambia solo con información o con reclamos. Bueno, y mucho menos si no se parte de un adecuado planteamiento del problema, ¿no? Hace falta generar cambios y transformaciones individuales y sociales profundas. Y para ello consideramos necesario que reflexionemos juntos y juntas, sobre todas estas cuestiones. Porque este tema nos mueve muchas cosas, no es un tema fácil ni que se aborde con tranquilidad y serenidad. Más bien es un tema que suele generar crispación, ¿no? Y muchas veces enfrentamiento. Entonces, tener conciencia de que nos moviliza muchas cosas, tanto como hombres como como mujeres, que nos moviliza mucha historia de injusticia y de sufrimiento, que nos moviliza también las propias vivencias y las propias contradicciones, ¿no? Que por estar pensando esto o por haber estudiado mucho no tenemos todas resueltas. Entonces aquí lo que proponemos también desde la metodología ProCC es generar y construir espacios colectivos de encuentro amoroso, de escucha, de reflexión y de elaboración de las contradicciones, porque todas y todos las tenemos, y lo importante no es hacer como si no las tuviéramos o pretender no tenerlas, sino ir trabajándolas, ¿no?
Así que desde esta complejidad y desde entender que esto nos moviliza, vamos a pensar un poquito en la segunda cuestión que decíamos al principio. ¿Por qué a los hombres les cuesta cuidar? ¿Por qué les cuesta implicarse en esto, ¿no? Bueno, aquí volvemos a decir, la construcción de género es una construcción social y el hombre también está el rol masculino también está construido y atraviesa a los hombres porque el sistema hegemónico los necesita como hombre proveedor productivo que dé la vida al trabajo y que por tanto queda fuera del espacio de los cuidados que queda depositado en las mujeres, ¿no? Desde ese rol construido, el hombre siempre siente que tiene que dar la talla en el rol de proveedor, en ser el fuerte, en no fallar, y pareciera como si cumpliendo con eso está cumpliendo con su rol social y por tanto no le corresponde el tema de los cuidados. Ahora, para cumplir con ese rol de fortaleza y de dar la talla, tiene que estar en constante vigilancia de no perder ese lugar, porque en el momento en que no demuestre esa fortaleza, esa hombría, pierde ese lugar de reconocimiento, ¿no? Entonces la mirada de los demás siempre aparece como juicio, como amenaza, y el estar siempre teniendo que sostener ese sitio lo deja muchas veces en soledad, ya que tiene que ser competitivo, individualista, muchas veces cruel no poder conectar con su sensibilidad porque lo colocaría en un lugar de vulnerabilidad que atenta contra el lugar de hombría hegemónico. Y entonces, ¿qué pasa con el lugar en la familia, en el espacio privado, doméstico, en el espacio familiar y de convivencia? ¿Qué se espera de él, no? Si se espera que cumpla con el lugar de proveedor, muchas veces colocándolo en el lugar de autoridad, entendiendo la autoridad como autoritarismo, eh, parece que se le empuja a que esté todo el día trabajando. Y todo esto implica muchísima dificultad de aprender a expresar los sentimientos, de conectar con la paternidad, precisamente con los cuidados que requieren conectarse con su vulnerabilidad y por tanto poder empatizar con la vulnerabilidad del otro, ¿no? Conectar con su cuerpo como ser vivo, de nuevo vulnerable, que necesita cuidados y con su salud, entre otras cosas. La construcción del género masculina es social, trasciende lo individual, se coloca a los hombres en lugares donde muchas veces la violencia siempre está a un pasito, ¿no?, de ser sufrida o ser ejercida. Y por eso decimos que es importante conectar con que existe una problemática del hombre, una problemática que decimos silenciada, que tiene todos estos efectos, estos costos, estos dolores, entre otros, y que es necesario abordar para seguir avanzando en la conquista de las relaciones igualitarias y de la equidad. Hablar de que la problemática masculina está de la mano de la problemática femenina y no en contra o enfrente, ¿no? No verlo como un o, sino como un y. Y ahí es donde nos lleva la tercera cuestión, porque la construcción de género es una construcción social que es relacional. No se construye el género femenino despegado del masculino ni viceversa, ¿no? Es importante trabajar cómo las lógicas patriarcales y las capitalistas de exploración implican una construcción de roles hegemónicos, para empezar, binarios, ¿no? Solamente se habla de hombres y mujeres, negando la existencia de otras multiplicidades en la realidad humana. Y bajo esos dos mandatos, esos dos guiones de hombre o mujer, eh, se construye una relación, una manera en la que tienen que relacionarse, ¿no? Habitualmente se asignan cosas que son masculinas, que implican decir que no son femeninas, por tanto, toda asignación masculina implica expropiación femenina y viceversa. Hay cosas que se dicen que son femeninas que, por tanto, no son propiedad de los hombres y decimos que están expropiadas a los hombres. Y esto condiciona la manera de relacionarse cada uno consigo mismo y con el otro. Pero esta construcción que es vincular, es muy desigual, pero también es violenta porque atenta contra las necesidades de todas las partes, contra las necesidades humanas de ambas partes. Es funcional porque implica la reproducción del trabajo productivo y reproductivo, comunidad de producción, para que eso se sostenga y donde el trabajo productivo se hace a destajo casi entregando la vida y el alma al trabajo, y el trabajo reproductivo y de cuidados se hace prácticamente por amor, con un mandato que implica no reconocimiento, invisibilidad y mucho sacrificio. Esta construcción de género, por supuesto, va a generar malestares porque atenta contra las necesidades y nos coloca en lugares de dependencia
injusta y va a generar muchos malestares y sufrimiento diferentes en cada parte. Pero al no hacer una lectura estructural, si lo ponemos como si unos fueran los beneficiarios y otras las víctimas, va a generar muchísimo desencuentro y enfrentamiento, haciendo que haya reproches y mutuos y peleas entre hombres y mujeres cuando no se visibilizan el guión o el entramado estructural que nos coloca en este lugar. ¿Y por qué funciona esto? Porque es un poderoso mecanismo de inclusión social. Porque formar parte de la obra, tener guión, tener un papel en esta obra te da un lugar y romper este guión te deja fuera de la obra. Por tanto, es muy importante que juntos podamos aprender a leer los guiones, separarnos del guión y decir yo como hombre o como mujer no soy ese guión, conectarnos con nosotras mismas y entre todos construir otra obra de teatro, ¿no? Con guiones que sean, con guiones que sean más saludables. Y por tanto, en las relaciones cotidianas, trabajar esto relacional, para trabajar esto relacional hay que saber que hay que aprender y desaprender, que hay que aprender a asumir las tareas de cuidado, pero que también hay que aprender a delegar las tareas de cuidado, ¿no? Los hombres tienen que implicarse, las mujeres tienen que saber delegar, soltar. Por eso es una cuestión relacional, donde en el momento en el que ellos quieran o deban quieran empezar a implicarse, ellas no lo vivan como una invasión en su territorio y puedan también trabajar lo que implica el proceso de duelo que implica soltar, aceptar que las cosas las haga otro y que las haga de manera diferente. A veces se da con gran alivio y liberación. Por fin tengo un apoyo, un compañero con el que compartir. Pero muchas veces puede suceder que a una le cueste, porque también el rol femenino es una construcción social que hace que nuestra identidad está basada en nuestra identidad, nuestro valor colocada en el lugar de la atención a los demás, ¿no? De las tareas de cuidado. Por eso es importante, como decíamos, generar espacios donde aprender a asumir, aprender a delegar y aprender a abordar, elaborar y resolver los conflictos que se ponen en juego cuando esto se empieza a realizar, ¿no? Desde luego, de esta perspectiva, sentimos que es mucho más eficaz trabajarlo conjuntamente, trabajar las contradicciones, como decíamos al principio, desde una reflexión estructural que con una posición de enfrentamiento y de reproches mutuos, diciendo si el problema son las mujeres, si el problema son los hombres, y ahora es que resulta que las mujeres le han quitado territorio a los hombres, o si es que los hombres lo que quieren es mantener sus privilegios y su poder. Todo esto está mezclado porque también sucede, pero es importante que podamos tener una lectura lúcida al respecto. Y con esto querría llegar al cuarto apartado, que es en esta tarea de pensar en la corresponsabilidad en los cuidados, también es necesario pensar que los cuidados no son una cuestión neutra. No hay una sola forma de cuidar, ¿no? ¿Cómo cuidan los hombres? Precisamente el hombre cuida desde el rol de proveedor. La manera de cuidar es cumplir su papel de proveedor, que no le falte de nada a la familia, ¿no? Pero la manera de responder el por qué los hombres no cuidan va a marcar mucho la manera en la que yo voy a leer el problema y me voy a colocar frente a ellos, ¿no? Reclamo y reproche, como decíamos, o trabajar el rol asignado, la identidad, ir construyendo alternativas, ¿no? Cambiar el tienes que cuidar y hacerte responsable por el por qué te cuesta cuidar y qué te estás perdiendo, para que después podamos decir, porque esto es una cuestión de responsabilidad compartida, ¿no? Esta posición suele ser más eficaz a la hora de convocar a los hombres, de dinamizar actividades, talleres, formaciones y de lograr cambios. Porque, como decíamos, el rol masculino también es una construcción social que necesita espacios donde trabajar la deconstrucción, sus implicaciones y la construcción de alternativas. Si no generamos espacios donde trabajar esto, estamos volviendo a colocar al hombre en un lugar como de superioridad o de omnipotencia, pidiéndole que sin tener espacios para trabajar estas cosas, cambien porque sí, ¿no? Las mujeres hemos necesitado décadas de trabajo sistemático sobre la creación de espacios para reflexionar y recuperar el poder y la capacidad de cuestionar que esto era, que ser mujer no se nace, sino que se hace, y construyendo nuestra autonomía, nuestra autodeterminación, y ellos también lo necesitan, ¿no?
Precisamente en este proceso, redefinir los guiones implica cuestionar también cómo se ha construido